momento de darle la bienvenida al sociólogo Gabriel Tenenbaum. Les proponemos hablar del lavado de activos y a propósito de su último trabajo, que corredactó junto a Ricardo Gil Iribarne y Daniel Espinosa Ateibo, Los vendedores de cuchillos, justamente sobre el lavado de activos en Uruguay. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría comenzar definiendo, ¿no?, qué es el lavado de activos y qué amplitud tiene ese concepto. Muchas veces lo primero que pensamos es una actividad vinculada al narcotráfico nada más, pero es mucho más amplio, ¿no? Mucho más amplio. El lavado de activos es la legitimación de ganancias obtenidas en actividades económicas ilícitas. Entonces, todos los ingresos o las ganancias o las rentas que se obtienen en actividades económicas ilícitas no se pueden usar, digamos, en el orden normativo, en el orden de lo formal, o contratar a un escribano para comprar una casa, porque ese escribano tiene, por ejemplo, que saber de dónde obtuviste esas ganancias, ese dinero con el que vas a comprar, por ejemplo, un apartamento. Si se entera de que eso es ilegal, él tiene que hacer su denuncia, digamos, y no puede hacer parte en la transacción. Entonces, para que eso no ocurra, el dinero tiene que legitimarse, tiene que introducirse, incorporarse en el sistema financiero para que aparezca como lícito, digamos, legal. ¿Y cuáles son las maneras más habituales de introducir ese dinero? Hay muchísimas de todo tipo, digamos. Una muy fácil, muy habitual y clásica, digamos, que ahora capaz que está un poco más en desuso, es la del casino, ¿no? Uno va con su dinero al casino, el casino cambias las fichas, nadie te pregunta en el casino de dónde viene el dinero por esas fichas. Jugás porque podés hacer que perdés un dinero o lo perdés directamente, pero ese dinero en sí, en el conjunto de las ganancias que obtuviste, no te va a hacer ninguna mella de alguna manera. Y después pedís de vuelta, llevas la ficha, pedís de vuelta el dinero y cualquier cosa son ganancias que obtuviste en el casino. Y así otras maneras, sobre todo las que más estamos acostumbrados, tienen que ver con la creación de estructuras societarias, digamos, con sociedades anónimas que se construyen los estudios y que con esas sociedades anónimas muchas veces son de pantalla, pero a veces también actúan en la formalidad, digamos, tienen cierta actividad legal, pero bueno, son formas para ocultar. Y así hay otras. Y el lavado de dinero, es importante decirlo, es fundamental para cualquier economía ilícita. Cualquier mercado ilícito necesita sí o sí lavar el dinero. Si no, no prospera. Exacto, si no, no prospera. Por lo tanto, es que de la mano del lavado de activos, siempre hablamos, viene la protección. La protección a la posibilidad de lavar dinero. Aparte, quienes lavan son personas, digamos, con una educación media, alta, personas con un nivel económico medio y alto. Entonces nos referimos a delitos de cuello blanco, delitos de poderosos, que permiten, por ejemplo, que funcione un grupo más o menos organizado en un barrio de Montevideo. Entonces, las conexiones son en red. Digamos, homicidios que ocurren en barrios, digamos, de la periferia montevideana están conectados muchas veces con quienes lavan el dinero, porque justamente son parte de capaz que esos homicidios en el marco de comercialización de drogas y las ganancias que genera por esas drogas tienen que lavarse. ¿Y cuánta guita, cuánto dinero se estima que se lava en Uruguay? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de estimar en Uruguay y en todos lados. En primer lugar, hay un gran problema, y es que todo fenómeno que es elusivo, que no se deja ver, vos tenés que construir indicadores indirectos para captarlo. Y sin embargo, esos indicadores indirectos pueden no ser tan precisos con lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Entonces, las estimaciones en realidad de la caja negra, la caja desconocida, en realidad son muy difíciles de plantear. Hay algunos estudios por ahí, yo en general no reproduzco eso, porque justamente hay muchas imprecisiones metodológicas, pero para decir algo, digamos, y no quedarnos sin nada, hay estudios de Naciones Unidas, por ejemplo, a nivel internacional, daban cuenta que entre el 2,5 y el 5% del PBI mundial anual está vinculado con lavado de dinero. Entonces hablamos de muchísimos billones de dólares. Ahora, Gabriel, pensando un poco, recién mencionabas cómo atraviesa parte de la sociedad el lavado de activos, ¿no? Porque decías, tal vez uno de los últimos eslabones de esa cadena son los homicidios que se pueden registrar en las zonas periféricas, pero imagino que atraviesa de otra forma a la sociedad, pero también pienso, ¿no? Este libro está redactado con exintegrantes de instituciones estatales que por lo menos trabajaban en contra del lavado de activos. ¿Cómo los estados no pueden hacer frente a nivel normativo para evitar estas situaciones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta? ¿Echa la ley, echa la trampa? ¿Qué Faltan sucede? muchas cosas. Mirá, falta voluntad política, puede faltar alguna normativa muy concreta, pero en sí la normativa uruguaya es bastante fuerte. Digamos, ahora
Bueno, hay un proyecto de ley sobre enriquecimiento ilícito, ¿no? Se está avanzando un poco por ese lado. El avance que hubo para el financiamiento de los partidos políticos. Queda incorporar a las automotoras que venden autos de alta gama. Quedan algunas cositas, pero en general la ley dentro de todo es buena. El tema es el músculo institucional, que es muy débil. La JUTEP, la SENACLAF, la UIAF del Banco Central. Es muy débil. Todo eso es muy débil. Funcionarios. Claro, y a veces falta formación también en algún caso, pero es tan débil y eso depende de los recursos que le aporta la política desde las instituciones. Entonces, hay falta de voluntad política, eso se ata también con algo que decimos en el libro que tiene que ver con una baja percepción de riesgo, un bajo convencimiento de que el lavado de activos realmente puede hacer un cambio, al menos en cierta medida. Y por otro lado, también hay que decirlo, hay intereses en todo esto, porque controlar el lavado de activos significa, entre otras cosas, controlar a personas que realizan actividades económicas en el marco de cierta esfera de poder y que muchas de ellas están vinculadas con la política también. Entonces, y es un nicho de trabajo. A ver, o sea que desde los 90 en adelante, una cosita rápida que es muy importante. El modelo de la política económica nacional que crea la arquitectura normativa atractiva para el lavado de activos en Uruguay se crea en los 70s. Y en los 90s se fortalece muchísimo. El caso de las AFI, bien conocidas, es un gran ejemplo de eso. Pero para que las AFI funcione como funcionaron en los 90s, sobre todo al servicio de la clase alta argentina y la política alta argentina, necesitas que aquí personas vehiculicen eso. Y eso es un nicho de trabajo. Entonces te metes con un nicho de trabajo de personas que tienen cierto poder en la sociedad. Entonces no tienen intereses que eso se caiga. O sea que los políticos le dan la institucionalidad, pero no le da el recurso para que esa institucionalidad funcione. Lo acogotan y vaya uno a saber por qué razón no le da los recursos. Exactamente. Eso está muy presente. Está muy presente. También hay otros factores que tienen que ver con las coordinaciones interinstitucionales. Muchas veces en parte puede haber cierto celo o el trabajo por feudo. Hace muy difícil este tema porque hay que compartir información de la DGI, de BPS, por poner ejemplos, ¿no? Es necesario compartir información para crear los casos que realmente después se puedan llevar a la justicia. ¿Podemos decir que Uruguay hace, pero no termina haciendo demasiada concretamente? Hay distintos periodos. A ver, el 2004-2003 empieza como un periodo de fortalecimiento de los controles contra el lavado de activos. Y después en la era, digamos, de Frente Amplio, paulatinamente se hicieron muchas cosas. No todo lo que se tendría que haber hecho, a mi juicio, pero se hicieron muchas cosas. Después, en este gobierno hay como un freno y en algunos casos un retroceso. Digo, hay cosas muy conocidas que trajo la ley de urgente consideración. Sí, como el monto para realizar transacciones económicas. Se podía utilizar $4.500 en un momento en efectivo. Ahora están casi $150.000. Digo, hablo rápido, pero todas estas cosas tienen... ¿Eso puede favorecer esa medida al lavado de activos? Y bueno, claro que sí, porque los mercados ilícitos se mueven con dinero fresco en efectivo, no pasan por el banco. Pero se sostiene que más allá que sea en efectivo, tiene que haber garantías por parte de escribanos y de hecho la Asociación de Escribanos ha señalado que el trabajo es más complejo todavía para ellos por todo lo que tienen que conseguir a nivel de documentación que certifique de dónde viene ese dinero. Hay que entender que los tiempos cambiaron. Y los escribanos, así como otros sujetos obligados, entre sus responsabilidades, desde que este tema está presente desde este siglo, también vinculados con el terrorismo, tienen la tarea de alguna manera de conocer a su cliente. Conocer a su cliente significa saber de dónde vienen esos recursos, ¿sí? Y su cliente qué actividades tiene para generarlos. Y con este cambio así todo, discúlpame, así todo es importante decir lo siguiente, quien lava tampoco es que cae en un escribano que no conoce a que lo ayude a lavar. Acá hay información institucionalizada, más o menos uno va con el escribano, o el abogado, o el constructor, que sabe que va a aceptar un dinero sin muchas preguntas, ¿no? Eso es importante decirlo. Digo esto porque tampoco es la panacea el sistema de reporte de operaciones sospechosas e inusuales, que es lo que tienen que hacer, digamos, escribanos y otros sujetos obligados cuando encuentran alguna operación inusual, es reportar al Banco Central. En general, el que va a lavar sabe con quién hacerlo. Entonces por eso esos reportes no rinden de alguna manera. Ahí se pone en tela de juicio la conducta ética de los profesionales. No, es una tarea que tienen que hacer.
acá en todo el mundo, no es un tema de Uruguay. El sistema de reporte de operaciones sospechosas, los sujetos obligados, las investigaciones de debida diligencia es en todo el mundo. No es un tema de sospechar del escribano, o el abogado, o el que sea. En realidad es su nueva tarea. Claro, pero tú decís que hay algunos que a lo realizar. mejor pueden evitar hacer ese tipo de controles para concretar el lavado Y de bueno, activos. y claro, porque si no, no funciona el mercado ilícito. Porque como sabemos que hay mercados ilícitos muy pujantes. Por ejemplo, el de las drogas, el de la trata, el de, por ejemplo, el contrabando. Muy pujantes. Lo vemos en la feria, yo qué sé. Hay muy pujantes. Para que eso funcione, tiene que haber actores de todo tipo que colaboren con ese mercado. Entonces eso funciona y existe. Yo entiendo que hay un montón de actores de buena fe. Pero bueno, hay otros que no. Hablamos de que esto permea en diferentes niveles de la sociedad, tiene que tocar las esferas más altas de poder, pero también tiene sus consecuencias en la esquina, ¿no? En la calle. Sí. Desde, bueno, justamente esas redes que terminan enfrentándose a balazos después en un barrio, pero esos dineros se lavan en otras esferas. Hasta, por ejemplo, vos mencionabas el contrabando en las ferias. ¿Qué vinculación tiene esto con eso, digamos, del día a día y con el bienestar social o no? Claro, o sea, como el lavado se expresa en un montón de otros delitos, el lavado es un delito en sí mismo, ¿no? Pero vienen relacionados con otros delitos de carácter económico, siempre. De ahí su importancia clave para mitigar de todo tipo de mercados ilícitos. Pasa que, claro, hay mercados ilícitos que tienen otro impacto en términos de violencia, ¿no? Por ejemplo, comparativamente, a veces el contrabando, yo qué sé, de productos de higiene o comestibles y cosas así, en comparación con el tráfico de drogas, es otro tipo de violencia la que genera. Entonces, los estados, que también obviamente priorizan y gestionan riesgos, priorizan al momento de la persecución criminal. Y después se cuelan otras cosas interesantes. Con respecto al contrabando, se cuelan cuestiones que tienen que ver con que al fin y al cabo el contrabando para cierta población le permite un acceso más universal al consumo, porque es más barato. Obtener determinados repuestos para autos, por ejemplo, ¿no? O sea, el mercado ilícito de autopartes, que acá en Uruguay no está medido, pero en otros lugares sí, es impresionante el dinero que genera, ¿no? Pero permite también el acceso al consumo, permite que la gente esté más contenta o más feliz porque justamente puede acceder a ciertos productos, aunque no sea en el orden de lo formal, no mucho le importa, y al actor político le interesa eso, porque le interesa tener a la gente contenta. ¿Qué impacto tuvo el dinero de la ruta K? Pienso en grandes mojones, Sí, ¿no? Que sí. por lo menos hechos que han trascendido en estos últimos años. El FIFA Gate, por ejemplo, está también presente la cuestión vinculada a los Panama Papers. Esos tres mojones, ¿qué vínculo tenían con nuestro país? ¿Había nexos? Sí, en todos. Y lo que demuestran es que Uruguay se lava, a pesar de que se diga de que es verdad. En el libro anterior que escribí, Los Protectores del Capital, abundo mucho sobre todo en la construcción de la estructura financiera y cómo se fue fortaleciendo los controles y los límites a los controles. Y a pesar que es verdad que estamos mucho mejor que hace 20 años, 25 años, se sigue lavando igual. ¿El fútbol es un punto clave? Y ahí hay un tema muy interesante que hay que entrarle más a fondo, que no se ha hecho de manera suficiente. O sea, está el caso de FIFA Gate, pero no es un caso que viene de Estados Unidos, digamos, todo el proceso, ¿no? Nosotros tenemos a Figueredo como parte de ese esquema, pero todo el tema de las sociedades anónimas deportivas es interesante y es un campo nuevo que se abre no hace muchos años también para saber qué ocurre ahí. ¿Vos decís que la SAD le abre una puerta al lavado de activos en el fútbol uruguayo? No es una relación unilineal ni causal, pero lo que hay que entender es que las grandes organizaciones criminales y las medias se mueven por el mundo buscando nichos para lavar su dinero. Eso es así. Y nosotros tenemos la responsabilidad de controlar eso. Entre otras cosas, en el fondo del asunto, tenemos varios ejemplos al respecto. En Uruguay yo creo que cuesta mucho visibilizar eso, es que al final el lavado de activos, lo que termina sucediendo es que termina mermando la democracia. Porque, por ejemplo, crece la corrupción política, la corrupción de los actores empresariales. Después empieza eso a mitigar, si se quiere, la credibilidad de los actores políticos y en el sistema político por parte de la ciudadanía. ¿Me explico? Lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en México hace muchos años, en Colombia, es tan importante que pone en duda el régimen democrático como una forma de gobierno en el que estamos de acuerdo. Entonces,
todos quienes se sientan demócratas y republicanos deberían estar muy preocupados por este tema, porque en el camino de profundización del lavado de activos y otros crímenes organizados vinculados con esto, está eso, está en duda, se pone en duda la democracia. Y hasta ese punto es tan importante el asunto. Yo te preguntaba, por ejemplo, en el caso del Assad, o en otros ejemplos, ¿cómo llega el dinero ahí? ¿Qué es lo que se hace? Porque me parece que también puede quedar eso como duda del televidente, ¿no? Claro. ¿Cómo llega? ¿Qué se pide? ¿Qué no se pide? ¿Qué beneficios tienen? Tiene beneficios. El Assad, por ejemplo. Y bueno, ahí hay que ver los arreglos, pero pueden ser Claro, varios. no, porque Los si no, ejemplos nos quedamos con ese titular como y algo capaz que muy no abstracto, cómo ¿no? funciona. Claro. Bueno, si quieres sacamos el ejemplo del Assad, pongamos una sociedad anónima Otra X, sociedad anónima. porque para no estigmatizar tampoco, Bien. porque en realidad los ejemplos que tenemos son de todo tipo de sociedades anónimas que participan muchas veces de estas cuestiones. El hecho es que el dinero puede venir de distintas partes. Muchas veces las películas parece que vienen en una valija, ¿no? Y se pone encima de la mesa. Hay un arreglo con el titular de la sociedad anónima, que puede ser un escribano o un prestanombres, pero en realidad el dueño de la sociedad anónima es el que le deja el maletín, el que parece que está del otro lado, ¿no? Pero muchas veces pasa que el dinero pasa por los bancos. Digo esto porque es importante de que se ha dicho en los últimos años, y por eso se ha aflojado los controles con respecto a los sujetos obligados del sector no financiero, de que porque cuando el dinero viene por los bancos hay controles fuertes y no pasa nada, ni las balas pasan por ahí. Y eso es una gran mentira. Estamos repletos de casos a nivel internacional donde grandes bancos han sido multados, eso es otra cosa interesante, porque son multados, no es que cae una persona, son multados con sumas millonarias por el asunto de lavado de dinero. Sin ir más lejos, hace pocos días, ustedes lo deben saber bien, no es un caso de lavado, pero el Banco Santander en Uruguay fue multado por el Banco Central por no entregar información vinculada a sospechas o reportes inusuales. Eso es información pública. Y hay una duda que tenemos, me parece, cualquier ciudadano, sin tener demasiada información sobre el tema, es porque no informan sobre transacciones comunes, como puede ser alguien que se compra una casa, que tenés que presentar hasta lo que comiste el año anterior, o grandes transacciones que pueden estar más vinculadas a otro tipo de negocio. Claro, o sea, lo que pasa es que, claro, los controles van para todos, son universales, ¿no? Pero los que nos interesan son los medianos y los grandes, está claro. A veces lo que se llama en la jerga, digamos, por ejemplo, los reportes de operaciones para cumplir. Los reportes de operaciones para cumplir, que te lo hacen a vos, me lo hacen a mí, pero muchas veces no se lo hacen a quienes deberían hacérselo. ¿Me explicó? Porque hay que cumplir con el Banco Central. Entonces, insisto en este tema. Quien va a lavar sumas de dinero de mediano, gran porte, hablamos de millones de dólares sobre todo, van a acudir a un protector de capital, un facilitador, un especialista que sabe que ese servicio se lo va a brindar. No va a caer de sorpresa o por azar con cualquiera, ¿no? Los bancos muchas veces, que volviendo al ejemplo del banco, que es como el que estuvo más sobre la mesa, sobre todo en la discusión de la ley de urgente consideración, muchas veces se les pasa, porque tampoco es que todas las operaciones, todas las transacciones, que son miles, millones de transacciones económicas que se hacen por los bancos, son continuamente revisadas a fondo. Pueden tener un programa, un software que aleatoriamente genera alertas para, bueno, esta transacción hay que visualizarla bien, ahí va un especialista a verificar si eso es sospechoso o no. Entonces, se puede escapar por el programa, se puede escapar por el especialista, pero también se puede corromper a las personas para que eso se escape, ¿no? Entonces, siempre se habla que de la mano del lavado de activos, el delito hermano es la corrupción. Por eso que es importante afirmar de que siempre que hay un lavado de activos y que hay corrupción, hay protección. Se protege a que el lavado funcione y se instale. Y la evidencia de eso es que tenemos mercados ilícitos pujantes, como el de las drogas. Lo vemos sobre todo con los homicidios, lo vemos con las personas que son privadas de libertad. ¿Por qué son privadas de libertad? Sabemos que el mercado es pujante. Y si el mercado es pujante, es porque se lava. Se detiene y se capta poco. Porque se capta poco no quiere decir que no se lave. Gabriel, antes de irte, te quería preguntar justamente porque se divulgaron cifras de homicidios y de la evaluación del primer año de trabajo de la División de Homicidios del Ministerio del Interior, bueno, donde aumentó al menos en un 20% el esclarecimiento de homicidios. No sé si has podido seguir el tema. Un 20%. Aumentó un 20%, estaba en el 50 y pico % el nivel de esclarecimiento y es un 20% más que hace un año.
según indicaban las autoridades. Tengo acá los datos. Porque yo lo que... 56,8% Sí. fueron aclarados. Estamos hablando de unos 220 homicidios en el último año. Sí. En el 12% de los casos, la policía no cuenta con un indicio y con el resto sí hay avances, que quiere decir que hay personas requeridas. Ahí está. Ese es el dato que tenía. Del 56% de aclarados. Claro, el 56 significa que hay un 20% más de aclarados que hace un año. Bueno, pero ahí me llama la atención los datos, porque... Pero eso fue celebrado por el fiscal. Sí, de homicidio, fue celebrado, Romero, ¿no? Por ejemplo. A ver, yo creo que todos celebramos que haya una división especial de homicidios y que trabaje de la mano con la Fiscalía. Eso estamos todos de acuerdo. Me parece que es algo que se reclamaba hace tiempo, es una buena medida, es una buena noticia. Lo que me queda la duda es sobre las cifras, ¿no? Porque primero son cifras que van de septiembre a agosto, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y nosotros los datos que tenemos para tratar de comparar son del observatorio, ¿no? Del Ministerio del Interior, de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, que son de enero a diciembre, y esas cifras año a año nos dicen que la aclaración de los homicidios oscilan más o menos en los últimos años entre un 50 y un 54%, la aclaración de los homicidios. Entonces, yo lo que no entiendo ahí, a pesar que no son datos estrictamente comparables porque la temporalidad es distinta, igual no entiendo por qué tanto hay para celebrar, porque en cualquier caso la aclaración sería muy poca de 2, 3, 4, 5%, que estamos hablando de 10 casos, que son homicidios y que hay que aclararlos, y 10 ya es muy importante, pero estamos hablando de 10. Entonces, no veo que haya tenido esta medida, por el momento, que todos estamos de acuerdo con, ¿no? Que haya tenido un gran impacto a la fecha. Igualmente, es saludable que tengamos este nuevo esquema, ¿no? Y lo que sí me parece que hay que decir una y otra vez, así como lo decimos con otro tipo de cifras que publica el Ministerio del Interior, es que hay que terminar de una vez con la propaganda estadística delictiva. Hay que terminar con eso, no podemos usarla para eso. Me parece que es un error y que nos remite de vuelta a pensar cuál es la institución que tiene que informar la información sobre estadísticas delictivas. La pobreza no la informa el Ministerio de Economía, la informa el INE. El desempleo también, ¿no? Entonces, pensemos en cómo sacar la politización partidaria del dato estadístico delictivo.